¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Hay un pecado que, según Jesús, es irremediable. No tiene perdón ni en este siglo, ni en el próximo. La Biblia enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y nos presentamos ante Jesús. Todos, excepto uno que es irreversible. Te sorprenderá saber que no son los pecados que solemos imaginar, ya que los más graves no son asesinato, traición, ni siquiera idolatría. Hoy en este video hablaremos de una verdad impactante. El propio Jesús reveló una advertencia que dejó a sus seguidores asombrados y hasta hoy sigue siendo una de las enseñanzas más misteriosas de la Biblia. El pecado irreversible se refleja en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un joven que estaba poseído por un demonio que lo dejó ciego y mudo. Atrapado en la oscuridad y el silencio, fue llevado ante Jesús. Una multitud presenció el momento en que, en el silencio, la tensión en el aire era palpable. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven del poder oscuro que lo aprisionaba. Los demonios huyeron. Los ojos del joven se abrieron y se soltó, pudiendo ver y hablar por primera vez en años. El poder de Dios se manifestó con tanta fuerza que el joven fue completamente curado. Al ver este milagro, la gente quedó asombrada. Algunos glorificaron a Dios al reconocer la obra divina que estaba ante sus ojos, pero no todos compartían esa reacción. Entre la multitud estaban los fariseos, que observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar en voz baja, y sus palabras estaban cargadas de veneno. Este hombre expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario aparentemente inofensivo fue, de hecho, una declaración aterradora. Los fariseos no solo rechazaron a Jesús, sino que atribuyeron su milagro, obra pura del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos, no dejó pasar ese momento, y con solemnidad que estremeció a todos, dijo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y añadió algo aún más impactante. Quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era, ni en la venidera. El pecado de los fariseos no fue simplemente el rechazo de Jesús, sino el rechazo de la propia esencia de Dios, el Espíritu Santo. No es solo un acto de ignorancia o debilidad, es una rebelión contra la luz. Es ver lo que es sagrado y llamarlo profano. Es presenciar la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús deja claro para ellos que su poder no viene de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que lo guía en su ministerio y que ahora actúa a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazan a Jesús, sino que blasfeman directamente contra el Espíritu que los guía y sostiene. Este acto es más grave que cualquier otro pecado, porque toca la propia esencia del plan de salvación. Es como si, al rechazar al Espíritu, alguien cerrara las puertas del perdón y la gracia que Él ofrece, y eso es lo que hace este pecado tan terrible. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo cometió llegó a un punto en que ya no puede reconocer el bien. Ha cerrado su corazón tan fuertemente que la gracia no puede penetrar. En Jesús, cuando Él dice estas palabras, estaba revelando una realidad aterradora. Llega un punto en que el corazón humano puede volverse tan endurecido que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Cuando alguien llega a ese punto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona ya no puede recibir el perdón. El corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo. Jesús continuó su explicación diciendo que, aunque palabras contra Él, el Hijo de Dios, donde la verdad se mezcla con el misterio de la condición humana. Vamos a aclarar primero algunas confusiones comunes sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es simplemente tener pensamientos malos sobre Dios, ni cuestionar su bondad en momentos de desesperación o quejarse de las circunstancias difíciles por las que estás pasando. Jesús no estaba hablando sobre los errores impulsivos que vienen del dolor o de la confusión. Lo que estamos tratando aquí es algo más serio, más deliberado, algo que va mucho más allá de un simple fallo o de un momento de debilidad. Imagina a un hombre que después de ver una obra maestra, declara cínicamente que es un fraude.
sabiendo en el fondo que es auténtica. Imagina que después de presenciar un milagro claro y directo, alguien elige deliberadamente decir que es obra del maligno, no por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el núcleo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que alguien comete por accidente. Es un acto premeditado y cargado de malicia que surge de un corazón endurecido, un corazón que ha decidido cerrar sus puertas a la verdad de Dios. Este no es un pecado común, y su gravedad reside en el hecho de que es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente a la cara de Dios y con plena conciencia escupiera en su dirección. No es un acto único, no es una explosión momentánea. Es una actitud persistente, un rechazo continuo que con el tiempo transforma el corazón en una piedra insensible a la gracia. Jesús dejó claro cuando dijo que este pecado no sería perdonado, ni en esta era, ni en la era venidera. ¿Por qué? Porque es un pecado que rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina, es decir, no a Dios, de manera tan definitiva que, después de eso, no queda más que el silencio. Es cruzar una línea después de la cual no hay retorno. Quiero que reflexiones sobre esto. El pecado imperdonable no es una transgresión cualquiera. Es el culminar de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que lo comete lo hace después de resistir repetidamente a la voz del Espíritu Santo al punto de no poder escucharlo más. Es como una herida purulenta que se niega a sanar hasta que se convierte en gangrena. Eventualmente la infección se esparce tanto que no hay otra opción más que amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque si estás escuchando esto y te preocupa haber cometido este pecado, eso ya es una señal de que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten remordimiento, ya no les importa. Han silenciado completamente la voz de la conciencia y corren el riesgo de cruzar esa línea final. Entonces, la cuestión no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia ese abismo. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si todavía te preocupas por tu relación con Dios,